Enrique Navarro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Manuel. Saludos a todos los oyentes. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos, sección de historia, pero una historia muy especial, la historia negra del socialismo, la historia que se nos oculta por parte del socialismo imperante y desde luego por parte de nuestro queridísimo gobierno sanchista. En esta ocasión, Enrique, vamos a hablar de algo ciertamente relevante y es el papel de la Iglesia y también el papel del socialismo durante esa Segunda República. ¿Quién resultó ser el verdadero enemigo de la República? ¿La Iglesia o el socialismo? En efecto, yo creo que ya he referido en algunos anteriores programas que la Iglesia, desde un primer momento, siempre mostró un decidido sometimiento a la República, un acatamiento, vamos, público y notorio desde el primer momento. Sin embargo, bueno, podemos decir que las autoridades republicanas no correspondieron nunca con igual benevolencia a una Iglesia que sufriría, yo creo que todo tipo de erosiones a su libertad y a lo que debía ser su normal desempeño dentro del régimen republicano, ¿no? Pronto se empezaría a labrar un espíritu esencialmente antirreligioso ante el que el autoproclamado gobierno provisional pues nunca ejerció labor preventiva alguna, ¿no? Dejó que anidase ese espíritu en una sociedad en la que fundamentalmente, y por mucho que se pretenda demostrar lo contrario, predominaba el sentimiento y la conciencia religiosa, ¿no? Pese a que pronto se adoptaron medidas que lesionaban los intereses de la Iglesia, como pudo ser la retirada de los crucifijos en las escuelas, pues las distintas pastorales que se emitieron en las primeras semanas después del advenimiento de la República no decían otra cosa que no fuera el debido y explícito acatamiento al régimen republicano. Bueno, pues la verdad es que no sería yo creo que hasta el 1 de mayo, cuando el cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, hizo pública una pastoral que se lleva por título Deberes de la hora actual, en la que no se hacía, desde luego, ninguna velada crítica al régimen republicano. Fundamentalmente lo que se hacía es recordar con nostalgia la figura del rey Alfonso XIII, ¿no? Bien, pues esa declaración de apoyo y de consideración hacia el monarca finalmente lo pagaría con su expulsión de España, ¿no? Sufriría el rigor de un duro destierro, ¿no? Algo insólito en una democracia en aquel momento, ¿no? Bueno, pues como he referido y a mi modo de ver, la actitud de Pedro Segura no tenía nada que ver con la cuestión del régimen. La suya era una posición digamos que de resistencia espiritual, ¿no? Digamos que una posición netamente cristiana frente a lo que consideraba pues la impiedad del poder civil, ¿no? El cardenal Segura hacía valer en esa pastoral lo que era la plenitud que sentía al representar en España la dignidad de la silla primada de Toledo, ¿no? No, pero, sin embargo, pues no lo vería así el gobierno provisional republicano, que días antes, por un decreto con fecha del 27 de abril, había prohibido pues todo tipo de exaltación pública del monarquismo. El solo hecho de portar cualquier tipo de simbología monárquica sería motivo para sufrir, pues bueno, un duro castigo por parte de las autoridades republicanas, ¿no? Esto es lo que sucedía días después, ¿no? Al final, los trágicos sucesos del 10 de agosto, ¿no? Todos tan conocidos por todos, ¿no? En una reunión en el círculo monárquico independiente en la calle Alcalá de Madrid. Uno de los hermanos Miralles, pues al final, durante la reunión, haría sonar los acordes de la Marcha Real, una reunión que recordemos que había sido autorizada por el gobierno y que resultaría ser el germen de los trágicos sucesos posteriores. Bueno, pues pese a que la Iglesia fue quien sufrió la acometida y la agresión de las masas incontroladas, fue ella quien sobre la que recaería el peso de una legislación que agravaría sustancialmente, yo creo, las relaciones y su desempeño dentro del régimen republicano. Bueno, pues todo ello se agravaría, repito, de forma exponencial cuando se redactaría el que sería el segundo proyecto constitucional, ¿no? Porque el primero, muy atemperado, fue rechazado por los socialistas expresamente, ¿no? Así, digamos que en agosto de aquel año 1931 se verán los primeros conatos serios de rechazo y contrariedad en el seno de la Iglesia, ¿no? Con un segundo anteproyecto muy lesivo para sus intereses, ¿no? Y esto no hacía solamente en las provincias vasco-navarras, ¿no? A ese territorio se limitó la protesta, una protesta que no alcanzaría límites nacionales hasta que no se discutió en sede parlamentaria respecto a lo que se llamaba la cuestión religiosa, en aquellos apasionados debates de octubre del 31 que revitalizarían las protestas y uniría sobre todo a las derechas, las escasas derechas que... Claro, pero la Iglesia lo cierto es que apoya y acata, como bien comentas, Enrique,
la República se revuelve contra la persecución religiosa que Exacto. implanta el nuevo régimen, pero luego tenemos la posición del PSOE, porque en junio del 33 el PSOE rompe la baraja y es el que inicia ese proceso de quiebra del Estado republicano. Efectivamente, el PSOE, como ya he referido, nunca abdicó de lo que fueron sus principios revolucionarios, nunca abandonó la idea de utilizar al régimen republicano como un puente para lo que sería la final declaración de un régimen de corte socialista, ¿no? La República siempre fue para ellos un paso previo a la declaración formal del socialismo de Estado, ¿no? Que en ese sentido yo creo que, bueno, la creación de las milicias socialistas en febrero de 1932, de la que hemos hablado ya en otros capítulos, actuarían como, o actuaron como una diete para precipitar, desde luego, al abismo la convivencia entre españoles. Su presencia no era más que la viva expresión de ese deseo de llevar un espíritu revolucionario que debía acabar con la implantación de un régimen de corte socialista en España. Bueno, pues si la Iglesia, que había acatado inicialmente el régimen, sufrió el rigor de las leyes de excepción de la República, sin embargo, el socialismo vivió pues una indecorosa y no sé, una obscena impunidad que a la larga se demostraría que sería letal para la convivencia, el intento de consolidación de la República, ¿no? Realmente. Bueno, pues efectivamente, no sería hasta junio de 1963 cuando el socialismo, bueno, pues desbarraría definitivamente amenazando al propio régimen republicano, y lo hacía cuando el Parlamento republicano, tras los sucesos de Casas Viejas, empezaba a cuestionar la mayoría parlamentaria de los gobiernos republicanos socialistas, un parlamento que pasaba a hacer oposición de la que era su propia obra legislativa, que era algo impensable unos meses antes, ¿no? La firme obstrucción parlamentaria liderada por el Partido Radical de Alejandro de Rus, bueno, pues haría temer a los socialistas de un final abrupto de las constituyentes, ¿no?, de la legislatura. Solo esa sensación de inestabilidad, ese temor a perder el poder, desataría esa ansia revolucionaria que los socialistas llevaban promocionando pues tantos años, ¿no? Siempre suelo señalar eso, pues efectivamente, como punto inicial de esa deriva final, que bien podríamos calificar de perfectamente ya de guerra civilista, una fecha muy concreta, que yo siempre la tengo muy señalada, que es la de 23 de junio del 33. En ese momento se había liquidado la crisis del gobierno, una crisis que se ha llamado de los 5 días, donde se llegó a barajar el ofrecer la presidencia del gobierno a Indalecio Prieto, ¿no? Bueno, pues finalmente sería Azaña quien terminaría presidiendo un gobierno, desde luego, más izquierdista y siempre apoyado de los socialistas. Bueno, pues aquel 23 de junio, en un foro de gran prestigio internacional, que ya he comentado antes, en otras ocasiones, en la Conferencia del Trabajo de Ginebra, Largo Caballero, en representación del gobierno español, era ministro del Trabajo, recordemos, pues bueno, haría públicas una serie de reflexiones que causaron una impresión tremenda, tanto en España como en la escena política europea, no solamente en España. Ahí se llegaría a cuestionar la legitimidad del bien más preciado de todo ser humano, que es su libertad. Y como ya he comentado anteriormente, lo haría apelando a una cita de Lenin. ¿Libertad para qué? Bueno, pues en aquella conferencia Largo Caballero hacía públicos los nuevos postulados del socialismo español ante políticos de toda condición de la nación europea. O sea, Largo Caballero llegaría a afirmar que la República había sido benévola, que llegaría a plantear que deberían haber estado pues durante 5 o 6 años legislando por decreto, sin trabas parlamentarias, y creando un Estado revolucionario, ¿no? Esas son palabras textuales de Largo Caballero en la conferencia. Pues yo creo que Largo Caballero está claro que le sobraba el Parlamento, ¿no? 5 o 6 años por decreto. Bueno, le sobraba la democracia e incluso la libertad. Y lo hacía público en una conferencia internacional, ¿no? Pues este documento solo es el primero de las enormidades que yo creo que posteriormente llegaría a protagonizar una figura, para mí, obscena, que pervirtió y deterioró la convivencia entre españoles y que hoy es el símbolo y el icono de nuestro actual presidente. Así es, porque efectivamente Pedro Sánchez lo ha repetido en varias ocasiones, que su referente socialista es Largo Caballero. Y para Increíble, terminar, exacto. Enrique, todo esto, el culmen es la persecución religiosa, desde octubre del 34 a la guerra civil, una persecución atroz por parte del socialismo imperante. Efectivamente. Bueno, pues podemos enumerar muchos agravios, ¿no?, de los que denunció la Iglesia durante aquellos años, ¿no? Yo, pues desde luego, pues por ejemplo, la secularización de los cementerios, de la beneficencia,
la prohibición de la enseñanza religiosa, las trabas a la oración, la prohibición del crucifijo, la supresión del presupuesto del culto y del clero, la disolución de los jesuitas, no sé, la secularización del Estado, y todo ello sin contar pues con el incendio de iglesias y conventos, de imágenes, de símbolos religiosos, la profanación y el atropello violento siempre y muchas veces sangriento de actos de culto, y perpetrados, si no con la con complicidad, sí con el consentimiento tácito de al menos de muchas de las autoridades y en aquel momento gobernantes, ¿no? Es que uno de los principios básicos de toda democracia liberal es la separación entre Iglesia y Estado. Pero es que lo que sucedió durante la Segunda República, durante la República Socialista, fue la persecución de la Iglesia y de los católicos a manos del Estado, que es muy diferente. En No fin, tiene no nada hay que ver, nada como efectivamente, el para nada, poder sí. entender y conocer la historia de la mano de grandes historiadores como tú, Enrique, para saber la realidad del asunto y evitar, de este modo, que nos engañen. Enrique Navarro, como siempre, un auténtico placer. Fuerte abrazo. Un placer, muchas gracias, un abrazo.